Bueno, espero que se me oiga bien, espero que se me vea bien también. Hoy es un vídeo un poco distinto, pero me veo la obligación, por lo que veo un poco en redes sociales o por lo que veo, sobre todo por lo que me comentan en las asesorías. Y hoy me gustaría hablar sobre los estímulos supernormales. No sé si has escuchado hablar de ellos o no, pero básicamente los estímulos supernormales es a base de recibir muchos estímulos que no son normales y al final los acabas normalizando a base de la repetición, ¿no? Y esto es un proceso que se ve mucho en el consumo de redes sociales. Y los casos más comunes que veo es estímulos supernormales con los físicos en las redes sociales. Es lo que veo de forma más común. Al final, con la exposición a las redes sociales, estamos empezando a normalizar físicos que obviamente no son normales. Y de hecho te quiero explicar mi caso personal, no porque creo que te interese mi caso o por ser yo ni nada por el estilo, sino porque sí que veo que se extrapola a muchísima más gente. Yo, por ejemplo, empecé a investigar mucho acerca del culturismo, sobre todo culturismo natural, a intentar entender cómo podía mejorar mi rendimiento deportivo en las sesiones de entrenamiento, la nutrición. Empecé a consumir muchísimo culturismo de competición, tanto con dopaje como sin dopaje, pues para aprender las poses, porque me gustaba obviamente la competición. Y básicamente prácticamente desde que me levantaba hasta que me acostaba, todo mi entorno y todo giraba alrededor del culturismo. Cuando entrenaba, cualquier hobby, todo lo que leía, me ponía a comer y veía competiciones de culturismo. Y eso al final hizo que pues normalizara físicos que obviamente pues no son normales. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, si consumes competiciones, por ejemplo, del Mister Olympia, que son los mejores culturistas del mundo, pues en la categoría Open, por ejemplo, pues estás constantemente viendo bichos de 130 a 140 kilos, normalmente entre 120 y 130 kilos, rajados, pero rajados hasta la médula, es decir, prácticamente con músculo y piel, sin absolutamente nada de grasa. Un físico conseguido a base de muchísima química, abusos en la alimentación, trastornos con el entrenamiento también, exageraciones y aberraciones con el entrenamiento. Son físicos que, más allá de que se hagan barbaridades con el entrenamiento y con la nutrición, también se hacen barbaridades con la química, ¿vale? Solo para poder ganar. Bueno, resumiendo, yo para esa época estaba pesando unos 6-7 kilos por encima de mi altura y con un índice de grasa corporal bastante bajo, bastante bajo, bueno, entre normal y bajo. Y es un físico obviamente que yo considero, o ahora lo miro desde ahora, y considero que era un físico pues que obviamente estaba muy fuerte y a un físico que no es nada común. Obviamente me lo trabajaba muchísimo, me lo trabajaba una barbaridad, todo de forma 100% natural, pero en aquella época yo, por ejemplo, me miraba en el espejo y nunca me veía bien, me miraba todos los días, me hacía vídeos y jamás, nunca te ves bien y empiezas a coger conductas que ves en redes sociales, algunas cosas para mejorar tu físico, cuando ya tienes un físico obviamente espectacular, y empiezas a hacer o a practicar ciertas conductas que no son para nada saludables, solo para mejorar estéticamente. Bueno, y como esto pasa en el culturismo, pasa en muchos otros deportes, ¿vale? Pasa, por ejemplo, con el powerlifting. Yo he llegado a escuchar chavales en el gimnasio con 18 años que tiran 100 kilos en press de banca, que 100 kilos es una mierda. Hay menos de un 1% de la población que pueda tirar 100 kilos en press de banca y tienes 18 años, es una barbaridad, pero una barbaridad. Pues lo mismo en sentadilla, en peso muerto, hacer, por ejemplo, tiempos corriendo que tampoco son normales, correr a 5 o a 4 y pico y decir que son tiempos bajos y que son tiempos malos, porque obviamente no paran de consumir contenido de gente que corre a 3 o a 2 y pico.
nunca te vas a saciar cuando tu contenido siempre va basado alrededor de eso. Pues claro, luego ves tus marcas, tus objetivos, siempre te parece poco. Ahora parece que si no tienes un Lambo, también pasa con la parte económica. Ahora, pues eso, entras en las redes sociales, pues todo el mundo de viaje, dejándose un pastizal en viajes, cuando quizá pues se han pedido un crédito para poder viajar, con deportivos y no llegan a final de mes y están ahorrando en comida o cosas así. Se normalizan una serie de cosas que no son normales. Pasa también en mucho contenido dirigido a las chicas, ya desde muy pequeñas empiezan a consumir contenido de influencers que tienen prácticas que se podrían considerar como trastornos de conducta alimentaria, o que hacen entrenamientos que tampoco son normales, o que dedican toda su vida a la imagen y a la estética, o que usan Photoshop, y tú lo empiezas a consumir desde pequeña y te vas haciendo mayor y te miras en el espejo y no te gustas. Obviamente no te gustas porque has estado consumiendo una barbaridad de contenido de físicos, de chicas que no son normales. Y si además de todo esto ya le sumas que los propios influencers, fitness o de lo que sea, ya ellos mismos dan las recomendaciones sobre lo que tienes que hacer para estar sano, para tener este físico, pues ya te cagas, porque ya es gente que no tiene ningún tipo de formación, que no tiene ni puta idea de lo que dice. Y en mayores de edad, pues bueno, si tienes un poco de razonamiento y conciencia sobre lo que estás viendo, pues puedes hacer un poco de pensamiento crítico, pero si esto cala en menores de edad, pues ya pueden empezar a arrastrar conductas que no son saludables y que puede tener consecuencias a largo plazo. Es que, de hecho, ves un perfil de un chaval que tiene una cantidad de masa muscular moderada, un índice de grasa corporal moderado bajo, y que ves vídeos donde el tío pues mueve bastantes kilos. Claro, todo esto depende con qué lo compares, ¿no? Pero si lo tiramos a 20 o 30 años atrás, cualquier persona diría, buah, este chaval está súper fuerte. Y actualmente ves los comentarios en los vídeos diciendo pues que ese chaval pues que está esquelético, que está muy flojo, que tiene muy poca masa muscular y que está fofo, cuando en realidad es un chaval pues que está bastante fuerte. Lo que pasa es que nuestro nivel de exigencia ha aumentado muchísimo, pero muchísimo, tanto con nosotros mismos como con los demás, porque esas mismas personas que le están escribiendo eso en los comentarios, pues claro, tienen un nivel de exigencia mucho más alto tanto con los demás como con ellos mismos, y se ven en el espejo y ven obviamente que tienen un físico que para ellos subjetivamente pues que es una basura, y entonces empiezan a tener ciertas conductas para llegar a ciertos físicos pues que ni son saludables ni son normales. Y es que en general lo que vemos en la evidencia científica es que para estar saludables necesitamos niveles moderados, altos de masa muscular, que no extremos, y niveles moderados, bajos de índice de grasa corporal, que no extremadamente bajos, que es muy distinto. Entonces, se está empezando a pensar que ver físicos con 20 kilos por encima de su altura y con un índice de grasa corporal sumamente bajo, se cree que eso es saludable y mucho más lejos de la realidad. Y además, lo que vemos en la evidencia científica ya no es tanto el físico que tienes, sino lo que sabes hacer con él. Eso es prácticamente más importante que el físico que tienes. Es decir, porque vemos que a través de la presión manual, de fuerza de agarre o de ejercicios de fuerza o ejercicios cardiovasculares, aquellas personas que tienen mayor capacidad tanto de fuerza como a nivel cardiovascular tienen mayor grado de salud y son más longevas. Así que bueno, te voy a dar unas recomendaciones básicas. Primero que todo, no hagas caso de un tío que te da recomendaciones sobre nutrición y entrenamiento sin camiseta para justificar sus argumentos con su físico. Déjalo de ver. No consumas tampoco una tía que te dice cómo tener su físico y en los primeros 3 segundos de vídeo te pone el culo directamente a 2 centímetros de la cámara con una torcida de columna y se ha hecho 40.000 tomas antes de grabar ese vídeo, y entonces a partir de ahí ya te da las recomendaciones.
porque obviamente no saben argumentarlo a través de la evidencia científica, sino que tienen que demostrarlo y argumentarlo a través del físico. Intenta consumir contenido que te aporte información, ¿vale? Porque veo mucho contenido de culturistas o influencers, o sobre todo alrededor del fitness, que explican lo que hacen en su día a día o cómo son sus entrenamientos, pero no te aportan ningún tipo de información. Es decir, no te explican ni por qué lo hacen así, no te dan ningún tipo de argumento para nada. Simplemente dicen que ellos hacen eso para conseguir ese físico y punto, y ya está. Obviamente, otra recomendación es que que te elimines las redes sociales o que reduzcas su contenido. Y yo, sobre todo, mi recomendación es que puedas cambiar o reconducir el tipo de contenido que consumes, sobre todo hacia un tipo de contenido más de divulgación. En fin, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido, pues si me lo comunicáis, pues yo puedo hacer más contenido sobre esto, porque se puede hablar mucho sobre muchas enfermedades mentales que hay alrededor de la nutrición y el entrenamiento, que cada vez hay más, por cierto, y en gente más joven. Entonces creo que también es un tipo de información que es bastante necesaria, y yo, pues por haber pasado por algo similar, que si queréis en otro vídeo pues también os puedo hablar mucho más sobre el caso que yo viví, pues nada, me lo comunicáis y haré más contenido sobre ello. Un saludo y un abrazo.